del asambleísta César Carrión. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos tratando el primer debate, las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Estas fueron recogidas 12 proyectos de leyes orgánicas presentados por iniciativa legislativa y también por el Ejecutivo, así como también argumentos y resoluciones de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Es importante mencionar que a pesar de que esta ley fue prácticamente nueva, aprobada en el 2017, existen todavía vacíos legales que la contienen. Para analizar todos los proyectos de reforma y unificarles, se determinaron inicialmente 16 definiciones, de las cuales quiero referirme a dos principalmente. El artículo 3 de este proyecto de reforma habla sobre la situación migratoria y la condición migratoria. La situación migratoria de la persona es la situación de la persona extranjera en función de su ingreso y permanencia en el territorio nacional, de acuerdo a las normas vigentes correspondientes. El cumplimiento o no de estas normas determina si la situación migratoria es regular o irregular. La situación regular podrá ser temporal o permanente. La irregularidad de la situación no restringe tampoco los derechos humanos. Eso hay que tomar muy en cuenta. En cuanto a la condición migratoria, que está en el numeral 2 de este artículo, se refiere al estatus, ya sea de residente o visitante temporal, que otorga el Estado ecuatoriano en las personas extranjeras que pueden residir o transitar. Aquí hay que hacer una rectificación, señor presidente de la comisión. No es en su territorio, sino en nuestro territorio, a través de un permiso de permanencia en el país de conformidad con los requisitos previstos en esta ley. En la comisión se debatió 12 nudos críticos, respetando obviamente la norma constitucional, los instrumentos internacionales para las personas extranjeras como para los ecuatorianos retornados. Una parte fundamental, como es de conocimiento de esta asamblea, se tramitó y se aprobó por este pleno la denuncia al Tratado Constitutivo de UNASUR, por lo que en congruencia con esta separación de UNASUR, en el proyecto de reforma se deja también sin validez el capítulo 4 del título 1 de esta Ley Orgánica de Movilidad Humana sobre la comunidad suramericana en Ecuador, donde se establece la definición de ciudadanos suramericanos que hacía referencia a los ciudadanos de UNASUR exclusivamente. Consta en este proyecto de la eliminación del artículo 52. Se elimina este capítulo por cuanto el articulado vigente solo se enfoca al interés suramericano y en específico a los que pertenecían a UNASUR, dejando de lado la integración global y en contra de la propia Constitución. Es importante que se desarrolle y se regule el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas de movilidad humana, ya que si bien es cierto ante la Constitución, todos somos iguales, es decir, nacionales y extranjeros. También es cierto que al ser un problema social, la migración, pero también es imperiosa y urgente poner reglas claras para que no haya vulneraciones de los derechos, primero, de los ecuatorianos. En ese orden tiene que ser. Luego, obviamente, tienen derecho los extranjeros en nuestro territorio. Por lo tanto, normar el ingreso, el tránsito, la permanencia, la salida y retorno de personas en movilidad humana desde y hacia el territorio ecuatoriano debe ser imprescindible. El país debe implementar mecanismos, y en eso lo hemos aplicado, en atender la migración masiva también que se dieron como lo fue a inicios del 2018, especialmente desde la República Bolivariana Socialista del dictador Maduro, que trajo graves consecuencias a nuestro país. Por ende, los requisitos para admitir a un extranjero deben ser tomados con precaución por parte del Estado ecuatoriano, debido a que la seguridad del país es y debe ser el objetivo primordial. El artículo 64, donde se incorporan 6 requisitos
para obtener la residencia temporal o permanente en el Ecuador. Entre ellos, en el numeral 3 especifica fundamentalmente el certificado de antecedentes penales de esta estancia, de su estancia en el Ecuador para residentes temporales. En los demás casos se presentará el certificado del estado de origen o en los que hubiere residido durante los últimos 5 años. Se exceptúa obviamente de esta obligación a las personas no imputables penalmente. También en el numeral sexto, el no haber incurrido, consta, en el involucramiento directo o indirecto en los varios delitos como asesinato, homicidio, violación, turismo sexual, secuestro, narcotráfico, microtráfico, robo o también hurto. A los requisitos mencionados se deberán acompañar los demás documentos señalados en el reglamento de esta ley y en la normativa secundaria. Debo resaltar también que el proyecto es garantista por cuanto contempla como un principio el de no devolución. La persona no será devuelta, no podrá ser devuelta ni expulsada a otro país o peor a su país de origen de donde tuvo el problema. En la reforma planteada en el artículo 83, que sustituye el artículo 137 de las causales de inadmisión, entre las causales para la inadmisión de una persona extranjera está el numeral 6, que sea considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública del Estado, según la información que dispongan las autoridades competentes respecto a antecedentes de delitos relacionados a la norma penal vigente. Esa información se la deben entregar al puesto de control migratorio. En el artículo 143 también se encuentran las 8 causales de deportación. Entre las principales está el numeral 8, aquel que haya cometido contravenciones contenidas en la legislación penal, como la participación de actos vandálicos que alteren y pongan en riesgo la tranquilidad y la paz ciudadana o alteren el orden público. Primero es nuestra patria. El proyecto impulsa un marco legal en concordancia con la Constitución de la República que armonizan políticas y prácticas y mecanismos migratorios adecuados a los nuevos cambios que la movilidad humana lo tiene, a la normativa interna ecuatoriana, como también a los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador en esta materia. Creo que esta reforma va a ser muy efectiva. Hay que hacer algunos afinamientos, simplemente estamos en el informe de primer debate y estaremos escuchando las participaciones de los asambleístas para ver si es pertinente hacer las correcciones que correspondan. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas. Allí la exposición del asambleísta César Carrión, quien informó que se recogieron 12 proyectos de reforma presentados a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Tiene la palabra el asambleísta Denis Marín. Hemos escuchado allí la disposición. Se va a dar la palabra, se va a otorgar la palabra al legislador Denis Marín. Vamos a esperar que el asambleísta logre la conexión.